Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el interesantísimo tema de diseño y análisis de experimentos. Para esta clase vamos a tocar diversos tópicos, desde pues, qué es un experimento desde un punto de vista eh, teórico, pero también desde un punto de vista estadístico. Vamos a ver qué es el análisis de varianza o pues, las famosísimas familias de las pruebas ANOVA. Cómo se realizan las comparaciones múltiples y las consideraciones finales de la clase. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es un experimento? ¿Qué se puede interpretar como un experimento, tanto desde un punto de vista de diseños de intervención como observacionales? Pues un experimento dentro de la investigación que estamos habitualmente acostumbrados es aquella en donde bajo condiciones controladas y repetidas se busca evaluar una asociación, ¿no? Una asociación entre una variable de intervención o una variable de tratamiento y las variables respuestas, ¿no? Definidas por mi desenlace que yo esté buscando. Un diseño experimental finalmente es un protocolo en el cual yo busco asignar un tratamiento a, vamos a verlo más adelante, una colección de unidades experimentales que representa una población de interés. Entonces, un diseño experimental es básicamente un diseño en el cual yo busco asignar un tratamiento a una unidad de experimento. Lo que se busca hacer dentro de este diseño, entre comillas, experimental, es que el investigador pueda controlar todo el setting en el cual se asigna el tratamiento, ¿va? Y esto yo pueda extrapolar una conclusión para demostrar si mi tratamiento hace algo, no quiero decir es benéfico o hace daño, hace algo en mi variable respuesta. Entonces, dentro de la investigación clínica, también se puede interpretar desde un punto de vista en estudios observacionales como la exposición que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces, número uno, punto que quiero que lleven de la clase es que dice que no se escucha nada. No sé si soy yo nada más o creo que es el audio nada más todo el resto me puede escuchar bien. Yo puedo escuchar. Sí, yo sí te escucho. Ok, bueno, de todos modos, la clase se queda grabada por si el audio que presenta un problema. Bueno, si hay algún contratiempo en la clase, me avisen, ¿va? Bueno, eh, entonces me quedé eh, dentro de la investigación clínica, habitualmente trabajamos con diseños observacionales para tratar de demostrar el efecto de una exposición dentro de un desenlace, ¿no? Esto también, estos conceptos que vamos a ver más adelante, también se pueden ver dentro de el punto de vista de diseños observacionales, ¿no? Entonces, no, el primer punto que quiero que se queden de esta clase es que no se casen con la idea de que el diseño o los diseños de experimentos son exclusivamente de la rama de diseños de intervención, ¿no? O sea, también se pueden aplicar estos conceptos a diseños observacionales, ¿no? Desde estudios transversales, estudios de corte, casos y controles, ¿no? Que habitualmente son estudios que en investigación clínica pues manejamos de manera habitual. Bueno, entonces, de manera muy general, un eh, diseño experimental es un término que describe la estructura lógica de un experimento. O sea, básicamente es el setting de del efecto que yo busco establecer de mi tratamiento sobre ese enlace. Y un experimento se puede interpretar como el procedimiento o la operación para probar una hipótesis dentro de mi diseño experimental. Ahora, dentro de investigación clínica y desde el enfoque observacional, un experimento lo podemos interpretar también como el estudio que yo estoy realizando para demostrar mi hipótesis, ¿no? Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, pero el experimento también puede ser visto como el estudio o el setting que yo estoy evaluando dentro de mi estudio observacional. Ahora, ¿qué es una unidad experimental? De manera teórica, es la división más pequeña del material experimental que recibe un tratamiento, ¿no? Que habitualmente lo podemos conceptualizar como el sujeto de estudio. Entonces,
La unidad experimental en investigación clínica es aquel sujeto al cual yo le voy a asignar un tratamiento. Si estoy hablando de un estudio observacional, es aquel sujeto que está expuesto a, vaya la redundancia, una exposición, ¿no? Entonces, la unidad experimental es este sujeto, esta unidad que yo voy a estar evaluando en mi estudio. Ahora, el tratamiento y control, pues de manera muy general, el tratamiento es el término que yo voy a acuñar para cualquier intervención dirigida que yo voy a realizar dentro de un grupo de comparación. Yo tengo un tratamiento, lo habitual es que yo tenga un grupo que no tenga el tratamiento, que habitualmente es el grupo control. Dentro de los diseños observacionales, el tratamiento puede entenderse como la ausencia de la exposición. Si tengo un sujeto que se expone a un factor que pudiera estar asociado a, no sé, a un desenlace, vamos a poner el ejemplo, cáncer de pulmón, la exposición pues, podría hipotetizar que pudiera ser tabaquismo, arsénicos. Entonces, aquel grupo que está ausente de la exposición es aquel sujeto que no tiene tabaquismo o exposición a arsénicos, ¿no? Entonces, entre los tipos de tratamientos de un experimento debe figurar uno que habitualmente se denomina como control, que sirva de comparación para evaluar el efecto del tratamiento o la exposición. Y en determinadas ocasiones, eh, pues se puede prestar a tener más de un grupo de tratamientos, ¿no? Entonces, si yo quisiera evaluar la dosis relación del tratamiento para ver si esto mejora o disminuye un desenlace, pues yo habitualmente expongo a dos o a tres o hasta más grupos a este tratamiento. Y en experimentos, habitualmente, pues buscamos replicar que la asignación del mismo tratamiento sea a más de una unidad experimental. O sea, no solamente voy a asignarle el tratamiento a un sujeto, se lo voy a asignar a una cantidad limitada, una cantidad finita de sujetos para evaluar el efecto, ¿no? A 10 sujetos, 20 sujetos, 30 sujetos, etc, etc. Entonces, por razones lógicas, pero por razones logísticas, se pueden medir varias veces eh, varias muestras dentro de la misma unidad experimental. Vamos a pensar que yo quisiera exponer un nuevo tratamiento a un paciente para ver si reduce el colesterol, ¿no? De la sangre. Entonces, yo puedo sacar más de una medición dentro de mi unidad experimental, que en este caso es mi PET. Yo puedo sacar unidades de sangre, yo puedo sacar unidades tisulares, puedo sacar mediciones de un cuestionario, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver que esto se puede volver más complicado aún, porque dentro de esta submuestra puede que sean independientes dentro de cada medición. O sea, que las mediciones de sangre sean independientes a las mediciones que se hagan en tejido. Pero no necesariamente es el caso. ¿Qué pasa si yo repito la misma muestra sanguínea? Si yo la repito basalmente, al seguimiento, a los 3 años, etc. O sea, es la misma submuestra, pero en diferentes mediciones del tiempo, lo cual deja de ser independiente del mismo grupo. Entonces, como regla general, se sugiere que se aumente tanto el número de muestras de la unidad experimental, pero también el número de mediciones independientes, como para evaluar el efecto que pudiera tener este tratamiento. Pues aumentar el número de réplicas por tratamiento aumenta la precisión del estimador del efecto del tratamiento que estoy buscando, y eso a su vez incrementa la potencia de la prueba estadística. Y existe varios tipos de replicaciones dentro del contexto del diseño experimental. Está la replicación habitual, que es la que acabo de mencionar, donde pues, yo repito la muestra de manera basal, seguimiento, etcétera, ¿no? Pero existe la pseudo-replicación. La replicación convencional consiste en disponer de por lo menos dos unidades experimentales por cada tipo de tratamiento, ¿no? O sea, tener dos sujetos de evaluación. Y una pseudo replicación es inflar falsamente esta N pensando en que el efecto del tratamiento eh, surge o tiene algún efecto dentro de una misma unidad experimental, ¿no? Entonces, de manera muy general, la pseudo replicación se puede ver de esta manera.
se realiza una replicación de muestras, pero no de unidades observacionales. Es decir, que yo estoy evaluando varias mediciones independientes de mi unidad experimental. Por ejemplo, el caso de la muestra de sangre, muestra tisular, muestra bioquímica, etc. Pero, ¿qué pasa si yo decido artificialmente inflar la N al medir varias veces dentro de un mismo sujeto muestras repetidas? Es decir, tomar 10 muestras de sangre eh, del mismo sujeto. O sea, yo mido basalmente a la primera hora, a la segunda hora, a la tercera hora, cuarta hora, quinta hora, y así hasta llegar hasta las 10 horas, la misma medición de glucosa en el mismo sujeto. A pesar de que yo estoy replicando la medición dentro de mi unidad experimental, yo no pudiera hacer una extrapolación del efecto que tuviera mi tratamiento únicamente basándolos en 10 muestras pareadas de un individuo. Entonces, la pseudoreplicación es caso hipotético en el cual yo inflo falsamente mi N de mi unidad experimental a través de mediciones pareadas. Entonces, la pseudoreplicación viola un importante supuesto de la mayoría de los modelos estadísticos, que es la independencia de las observaciones. Es decir, que la medición de la glucosa de mi individuo 1 no influya sobre la medición de la glucosa de mi individuo 2. Entonces, la replicación se puede interpretar como medir varias cosas en varios steps. Es como la forma muy simplificada de verlo. Si las muestras son independientes, se incrementa la credibilidad de los resultados. Es decir, si yo tengo mediciones que a través de mi grupo de sujetos, de 50, 100, 1000 sujetos, no tengan que ver unos contra otros más que en la intervención o tratamiento, pues entonces yo voy a poder tener una mayor credibilidad de los resultados. Entonces, si evitamos esta pseudo replicación, obtenemos mejores inferencias. Y para ello, habitualmente nos basamos de métodos, vaya la redundancia, de métodos que nos ayudan a que esta pseudo replicación no se dé. De manera muy general, en estudios de intervención, en aquellos donde yo expongo al sujeto a un tratamiento, pues tenemos dos grandes formas de mejorar la replicación. En grosso modo, el método que nos va a permitir replicar o hacer una replicación adecuada es mediante una selección aleatoria de unidades experimentales de una población de interés, que pues esto habitualmente sucede cuando pues, trabajamos con ensayos clínicos, o la asignación al azar del tratamiento o la exposición a mi unidad experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proceso aleatorio de selección de mis objetos o que si yo de manera aleatoria asigno el tratamiento a mis objetos, yo puedo quitar el efecto de la pseudoreplicación, ¿va? Por eso es muy importante que en los ensayos clínicos exista una aleatorización, porque de esa manera estoy evitando la pseudoreplicación de mis resultados y también aumento la credibilidad de los mismos. En estudios observacionales se puede interpretar como eh, un muestreo no probabilístico, es decir, que mi muestra que yo esté evaluando, pues no esté sesgada por algún factor que yo decida a priori. Igual hay muchas formas de controlar esto, pero los muestreos no probabilísticos habitualmente no se cumplen en el 100% de los estudios. Pero cuando el control es experimental, es decir, que yo pueda controlar tanto los factores inherentes en el tratamiento y que también pueda tener una aleatorización y una selección de mis sujetos aleatorias, normalmente las conclusiones del experimento pueden aislar por completo el efecto del tratamiento que yo estoy evaluando. Ah, entonces, diseños que son incorrectos, por ejemplo, está la segregación simple, en la cual yo solo evalúo a un espectro de sujetos, ¿no? Esto es habitualmente frecuente en investigación clínica, donde pues evalúo solo la temporalidad de una sujeto, ¿no? Los sujetos que ingresaron a mi estudio durante el año 2020. Pues bueno, esto es un ejemplo muy claro de una segregación simple. La segregación en grupos es otro ejemplo muy habitual en investigación clínica de manera observacional. Yo solo evalúo a los pacientes de la clínica de cardiopatías congénitas, ¿no? Y no evalúo
todo el resto de la población que pudiera interesarme dentro del mismo hospital. La segregación con aislamiento, pues igual, evaluar un subgrupo que habitualmente cumple con características muy dicotómicas entre sí. Aleatorizado, pero con réplicas independientes. Es decir, que a pesar de que yo aleatorice mi intervención, esta representa un patrón sistemático que yo pueda predecir. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo controlar dentro de un experimento, pues, esta pseudoreplicación y a su vez disminuir el error de que se presente algún diseño no apropiado? Pues hay muchos métodos. De manera muy general, eh, yo busco que mis unidades experimentales sean lo más homogéneas posibles. Esto se logra a través de criterios de selección estrictos, ¿no? O sea, que cumplan con ciertos criterios de inclusión, eliminación y exclusión. Otro criterio es utilizar el análisis de covarianza, que es el famoso ajuste estadístico. Esto es que a partir de otras variables adicionales yo pueda aislar más todavía el efecto confusor que pudiera tener mi tratamiento sobre otras variables. Vamos a pensar que quiero asignar un tratamiento de un nuevo fármaco para reducir colesterol LDL y que yo controlo al 100% los criterios de inclusión dentro de mi estudio. Vamos a pensar que estos pacientes pudieran llegar a presentar un infarto previo y que dentro de este infarto hay una gran variedad de posibles confusores que pudieran reaccionar en el tratamiento. Por ejemplo, exposición a estatinas previas, el riesgo cardiovascular previo, los niveles del colesterol previo antes de la intervención, etc., etc. A pesar de que yo estoy controlando con mis criterios de selección, existe siempre un factor o un factor de confusión residual. Para eso yo puedo aplicar un análisis de covarianza para tratar de ajustar dentro del análisis estos factores confusores. La otra regla de pulgar que habitualmente se utiliza es aumentar la n de mis muestras independientes o de mi unidad experimental. Mientras mayor sea mi n, mejor va a ser mi capacidad para distinguir el efecto que tiene mi intervención. Utilizar un diseño experimental más eficiente. Por ejemplo, hay muchos tipos de diseños que me permiten tratar de eh, aislar con mayor precisión el efecto de mi tratamiento. Están los diseños equilibrados y balanceados, que habitualmente son los famosos brazos de 2-1, 3-1, uso de bloques que habitualmente se utiliza para lateralizar la muestra. Entonces, en general, no es motivo de la clase que veamos todo lo por mayor que hay detrás del diseño experimental, pero que sí sepan que hay muchas formas de controlar la confusión residual para evitar la replicación y también para tener un diseño experimental apropiado dentro de un tratamiento o dentro de un diseño de tratamiento. Nada más para que tengan una idea, estos son los varios tipos de diseños experimentales a los cuales pues, uno puede meterse a fondo. Están los diseños anidados, los diseños de cuadros latinos, diseños factoriales, los modelos de adaptativos. Hay muchos diseños que te permiten aislar el efecto de tu tratamiento en varios contextos. Habitualmente en investigación clínica, esto es poco, mm, poco factible llegar a concretar al 100%, ¿no? A veces es más sencillo, entre comillas, trabajar con los datos que se tienen para poder probar el efecto de una exposición sobre un diseño. Pero eh, para cuando podemos controlar nuestro setting, nuestra intervención, tengan consciente de que existen muchas formas de poder controlar ciertos efectos. Entonces, si ustedes dirán, bueno, a ver, y antes de que acabe este diapositiva, están los famosos efectos fijos y efectos aleatorios. Ya que sabemos que un diseño experimental me va a permitir sacar el efecto de un tratamiento dentro de una unidad experimental, hay que saber entonces que existen varios factores que pudieran modificar el efecto de mi tratamiento. ¿Estoy un poco alejado mi audio? ¿Ahí está bien? Sí, Sí, solo que se ahorita mejor mi escuchaba un audio. poco lejano. Ah, perdón, Karen. ¿Ahí ya escucha mejor?
Sí, muchas gracias. ¿no? Bueno, entonces ya que sabemos que existen los diseños experimentales y que estos pueden ser de mil y un colores, esto es importante recordar que son los famosos factores fijos y los factores aleatorios. Factores fijos y aleatorios son importantes tenerlos en cuenta porque a partir de ahí yo puedo sacar con mayor precisión el efecto de mi tratamiento que yo estoy evaluando. Entonces, un efecto fijo se define como una variable que no va a estar eh, modificándose en función la, de la unidad experimental. De manera muy simplificada, los efectos fijos son aquellos que analizamos normalmente como observaciones estadísticamente independientes. Por ejemplo, mediciones de sangre, que yo puedo medir cosas dentro de una medición sanguínea que no va a estar influenciando de manera directa una medición que yo observo. Por ejemplo, si yo mido glucosa, esta probablemente no, o el hecho de que yo mida glucosa de manera aislada, no va a tener injerencia en los resultados que yo espere dentro de mi colesterol o de mi biometría hemática. Se puede ver de manera muy simplificada como variables independientes que no tienen de manera conceptual nada que ver dentro de mi unidad de experiencia. Ahora, creo que todos hemos hecho mediciones de efectos fijos creo que muchos estudios observacionales, en muchos estudios experimentales. Los efectos aleatorios, por otra parte, creo que también lo han hecho, pero no probablemente no está bien que se llamaba de esta manera. Un factor aleatorio es aquella en la que yo puedo seleccionar, vaya la redundancia, de manera aleatoria, una gran cantidad de rangos posibles de una misma variable. Entonces, de manera muy simplificada, un efecto aleatorio surge cuando tengo más de una observación en una unidad experimental. Por ejemplo, si yo quisiera medir glucosa en sujetos de manera basal, a la hora, a las 3 horas, a las 3 horas. Independientemente de que yo quisiera sacar una extrapolación a partir de la medición seriada de una glucosa, que es el fundamento de la de replicación, dentro de un diseño experimental, si yo mido mediciones seriadas de misma medición en un tiempo consecutivo, eso se puede interpretar como un efecto aleatorio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la combinación de ambas? Una combinación de mediciones independientes con mediciones seriadas, pues ahí es donde tengo los famosos efectos mixtos. O sea, que yo tengo una medición de grupos independientes, pero esos grupos yo los voy a medir en el tiempo. Entonces, vamos a ver más adelante. Deme un segundo. Perdón. Entonces, me quedé. Los efectos fijos o los factores fijos pues se puede interpretar como mediciones independientes que no tienen nada que ver con nada. Y los efectos aleatorios se pueden interpretar como mediciones seriadas dentro de la misma variable. Ahora, aquí el reto es que yo puedo tener una combinación de ambas, o sea, tener efectos mixtos, donde yo tengo tanto mediciones independientes de unidades experimentales, pero también yo puedo tener mediciones seriadas dentro de esas mediciones independientes. Vamos a pensar que yo tengo dos grupos, a la cual yo les asigné dos o dos grupos de intervención. Un grupo tratamiento y un grupo control. O sea, los dos grupos se pueden ver como grupos de unidades experimentales, las cuales son independientes unas de otras. Ahora, ¿qué pasa si yo dentro de estos dos grupos quiero medir mediciones consecutivas? Por ejemplo, glucosa basal, glucosa a la hora, al mes, ¿no? Mediciones del mismo grupo en el tiempo. Entonces ahí yo tengo dos tipos de factores. Una medición entre grupos y una medición intergrupos. Es decir, mediciones que me van a distinguir diferencias entre los dos grupos
y mediciones que me van a distinguir diferencias en la misma variable y tiempo entre el mismo grupo. Para eso nos sirven los efectos mixtos, cuando yo incluyo una combinación de ambos. Entonces, de manera muy general, esto es el resumen de diseño de experimentos. Ahora sí, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que esto que ver con el análisis de varianza o la prueba ANOVA que pues, habitualmente se enseña en estadística? Bueno, el análisis de varianza se puede interpretar dentro de un diseño experimental como el efecto o el extraer el efecto que tiene mi tratamiento o mi exposición. Entonces, el análisis de varianza se puede conceptualizar en la siguiente fórmula. Y J es igual a mu más tau más U y J. Entonces, ¿qué demonios es esto? Es básicamente la conceptualización de los y J es mi variable aleatoria. Es lo que yo quiero medir como mi variable de desempate. Entonces, si yo quisiera evaluar el efecto de un nuevo tratamiento sobre el LDL, Y y J representan las mediciones de colesterol LDL entre mis sujetos. Entonces, Y y J es mis mediciones de LDL. Mu es el efecto constante, común en todos los niveles, que se puede interpretar como la media. Todos partimos a través de una media entre grupos, es decir, yo tengo una media de colesterol LDL, yo tengo una media de colesterol entre grupos, y que habitualmente en un diseño experimental tiene una coincidencia. Tau es lo que más me interesa en el análisis de varianza. Es el efecto del tratamiento o de la exposición diésimo o de mis grupos, en la cual a mí me interesa evaluar. Entonces, si yo quisiera evaluar el efecto de un tratamiento, yo quiero estimar qué tanto se modifica tau alrededor de mi grupo. Y finalmente están las mediciones U y J, que son las variables aleatorias que engloban un conjunto de factores. Entonces, esto habitualmente representa un reto porque habitualmente cuando tenemos varias mediciones, pues habitualmente estas llegan a representar en pequeño, en gran medida, un error dentro de la estimación de mi efecto constante, pero dentro de mi medición de mi variable aleatoria. El hecho de que yo mida consecutivamente una variable, ya sea de manera independiente o de manera consecutiva, representa hasta cierto punto un error. Entonces yo lo que busco es que ese error dentro de mi variable de mi factor fijo, de mi factor aleatorio, sea lo más cercana al cero, o sea que yo no tenga ningún sesgo o ningún error introducido dentro de mi estimación de la varianza. Como bien dicho, lo único que, o lo que más me interesa estimar es el efecto o tau. Lo que más me interesa estimar en el análisis de varianza. Algunas asunciones importantes es que yo parto de una media cero, es decir, que mis grupos o mis unidades experimentales partan a través de una media constante, pero una media cero y una varianza constante. Esto lo vamos a ver más adelante de manera visual, pero esto se puede traducir a que mis grupos de intervención sean similares entre sí. Yo tenga independencia de los errores. Esto igual lo vamos a ver más adelante, pero a grosso modo que mis mediciones no dependan, eh, el hecho de que yo mida algo no depende de la medición previa. Es decir, que mi medición que yo voy a realizar en el sujeto 2 no dependa de la medición del sujeto 2. Entonces, esto es un supuesto muy importante a comprobar. Y la distribución normal de los errores, que ese es otro supuesto que habitualmente se ve en modelos de regresión. El objetivo del análisis de varianza o el objetivo de las pruebas de ANOVA es estimar los efectos de los tratamientos o la intervención a través de dos hipótesis. Yo quiero estimar el efecto, o más bien yo quiero estimar tau, pero también quiero estimar el promedio de, de mis grupos. Entonces, la hipótesis uno parte a raíz de que todos los tratamientos producen el mismo efecto. Entonces, la hipótesis nula nos dice que tau, el efecto, es cero. O sea, que si yo eh, doy una intervención a un grupo, pero a varios grupos, mi hipótesis nula me dice que tau, el efecto que va a llegar a tener, es igual a cero. Y la hipótesis 2 es que todos los tratamientos tienen que tener la misma media. Es decir,
que la media de mi grupo uno va a ser similar a la media del grupo 2 y así por todos los grupos que yo tengo. Entonces, el objetivo del análisis de varianza es tratar de identificar tanto el efecto de tau como tratar de secar lo más que se pueda a tau como a mu. Entonces, hay varios diseños que se pueden considerar como un modelo de efectos fijos, que pues habitualmente son las clásicas pruebas ANOVA que se enseñan en estadística básica. Están los modelos de efectos aleatorios que se utilizan mucho cuando tengo muestras repetidas y habitualmente en un ensayo clínico aleatorizado pues tengo los famosos modelos de efectos mixtos. Entonces, si ustedes quisieran realizar un ensayo clínico aleatorizado, forzosamente van a tener que utilizar un modelo de efectos mixtos. Pero también hay otros modelos que son útiles cuando se buscan aplicar las pruebas ANOVA, como los modelos balanceados y también considerar los modelos desbalanceados. Esto habitualmente sucede cuando, pues en estudios observacionales, tengo en mayor o menor proporción a un grupo con mayor N que otro. Bueno, ah, justificación del modelo. El modelo estadístico para estudios comparativos supone que hay una población de referencia de unidades experimentales. Ustedes van a asumir que siempre van a tener un grupo de control o sin exposición. No siempre es la regla, pero habitualmente cuando se utiliza una prueba NOVA, tienen ustedes que definir a un grupo de comparación. Si no lo tienen, entonces ustedes pueden sobreestimar o infraestimar el efecto de la intervención o el tratamiento sobre su desempeño. Cada unidad de la población tiene un valor de la variable de respuesta Y con media mu y varianza sigma cuadrada. Esto nada más es la forma fancy de decir que cada grupo va a tener su promedio y su varianza posible. Supone una población de referencia y las variables como experimentos se suponen seleccionadas aleatoriamente de esta población de referencia como resultado de la aleatorización. Entonces, para estudios observacionales, suponemos que las unidades observadas se seleccionaron aleatoriamente de cada una de las poblaciones. Esto se puede interpretar como un muestreo no probabilístico. Insisto, esto habitualmente es difícil de alcanzar en la parte clínica. ¿Ahí me escuchan? Es que creo que se fue el audio un momento. Sí, te escuchas bien. Sí, sí se escucha. Perdón. Ya. Entonces, para ello, pues tenemos que considerar ah, ya dentro del análisis de varianza, cuál va a ser mi estimador para poder sacar el efecto o para poder estimar tau. Entonces, de manera muy general y de manera muy simplificada, selecciona los estimadores a través de los mínimos cuadrados. Son aquellos que resultan de minimizar la suma de los cuadrados de los errores dentro de los experimentos. Esto no quiero que casen tanto con el concepto matemático, pero que sepan que lo que en realidad están estimando dentro de una prueba NOVA es mínimos cuadrados, que son los mínimos cuadrados de los errores. Entonces, las pruebas de ANOVA basan sus estimaciones a través de la suma de los mínimos cuadrados. Es como el muy grosso panorama y la manera muy simplificada de ver a la variables. Si los errores experimentales son dependientes con media cero y varianzas homogéneas, los estimadores de mínimos cuadrados son sustentados. Entonces, insisto, la prueba de ANOVA básicamente lo que busca estimar es la suma de mínimos cuadrados de los errores. Entonces, esta es la tabla clásica que se enseña dentro de una clase de ANOVA. Lo que buscamos evaluar es esencialmente eso, la prueba F. La prueba F no es nada más ni nada menos que la suma de los cuadrados totales entre la suma de los cuadrados entre tratamientos. Entonces, esto tiene un concepto como más profundo, que no voy a detener tanto en eso, pero sepan que dos cosas. La prueba NOVA lo que busca estimar es estimaciones a partir de la suma de mínimos cuadrados y
que a partir de mi prueba F, que es una división entre la suma de los cuadrados totales y la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos, me va a permitir extrapolar si un efecto del tratamiento es diferente a cero. O sea, me va a tratar de decir si tau es diferente a cero. Entonces, me voy a ir muy rápido en esto para ir a la parte práctica, que es la que en realidad importa, pero yo puedo descomponer la varianza que tiene mi tratamiento en varias partes. No me voy a detener tanto en detalle, pero eh, en general, la prueba de ANOVA lo que busca es dividir dos cosas. La suma de cuadrados, eh, la suma de cuadrados totales entre la suma de cuadrados del tratamiento. Y la división de esto me va a dar un estadístico que es el estadístico F. A partir del estadístico F yo puedo sacar un valor P. Y a partir de ese valor P yo puedo contrastar mis dos hipótesis como lo vimos en la clase. Entonces, creo que lo más importante del modelo matemático de una prueba ANOVA se puede resumir en esta diapositiva. Entonces, al aplicar el tratamiento yésimo en un grupo de tamaño n dentro de una unidad experimental, se introduce un efecto, que es tau. O sea, tau es lo que yo quiero estimar de ese tratamiento en las variables por observar. Por lo tanto, definimos al modelo de efectos como lo siguiente. Si yo quiero estimar mi variable de interés y y j, yo tengo que equipararlo al promedio de esta medición entre este grupo, más el efecto que pueda llegar a tener el tratamiento del grupo de exposición, más el famoso error dentro de mí, el famoso error aleatorio de error fijo. Entonces, yo parto de una media general, que es habitualmente conocida. O sea, mis grupos van a tener una media con la que parten al inicio del estudio. Lo que se va a añadir o lo que va a restar dentro del tratamiento es el efecto que pueda llegar a tener tau, ¿no? Entonces, tau habitualmente es el efecto que surte sobre mi promedio basal. Y de ahí que yo pueda tener una estimación final, que es la Y-J medición, sobre mi unidad experimental. Entonces, el modelo de efectos implica que todas las unidades experimentales empiezan desde una medida similar y tienen la misma capacidad de respuesta y variabilidad. Al aplicar el tratamiento se modifica la media, pero no la varianza. Entonces, el análisis de varianza lo que busca estimar finalmente es el efecto que tiene el tratamiento sobre la media, pero no sobre la varianza. Entonces, eso se puede conceptualizar de la siguiente manera, de manera habitual. Imaginémonos que yo tengo una intervención, un factor que yo quiero introducir que modifique mi resonance o mi parámetro a estudiar. Entonces, aquí de manera muy simplificada tengo cuatro curvas apiladas entre sí. O sea, tengo aquí cuatro grupos. Aquí déjenme- no sé por qué no sé. Puedo dar para... Aquí yo tengo la distribución de cuatro grupos apilados. O sea, tengo cuatro grupos a los cuales yo les voy a aplicar tratamientos dependiendo del grupo de asignación. Como pueden ver, la distribución de mi parámetro de interés puede ser mi colesterol LDL, triglicéridos, glucosa, se va a comportar, o yo espero que se comporte de manera inicial, de una manera muy similar entre los grupos. Entonces, al momento de aplicar un tratamiento, vamos a ver que la distribución va a cambiar en función de cuál es el efecto esperado de tau. Entonces, imaginemos que a cuatro grupos yo les doy a tres de ellos un fármaco nuevo. Y a partir de ese fármaco yo voy a variar la dosis. Entonces, este es el grupo control. Y a partir de estos otros grupos yo voy a modificar la dosis de mi intervención. Entonces, aquí yo tengo mi grupo que le puse estatina o nueva estatina a una dosis de baja intensidad. Aquí está mi efecto de mi estatina a dosis de intermedia intensidad. Y aquí está el efecto de mi estatina a dosis de alta intensidad. Como pueden ver, la varianza y el promedio
La varianza va a ser constante, pero lo que va a cambiar es el promedio. Yo tengo el promedio 1, o el promedio de mi grupo control, el promedio 2, el promedio 3, el promedio 4, ¿no? ¿Cómo yo estimo el efecto de un tratamiento sobre mi media? Yo lo hago a través de tau. Tau es el efecto o es el efecto esperado que hizo que mi media se cambiara de una posición a otra. Así se puede ver. Entonces, si yo quisiera saber cuánto, o sea, yo ya sé cuánto es el promedio de mi grupo 2 con respecto a mi grupo 1 en mi estudio, a mí me interesaría saber cuánto es el efecto que tiene el tratamiento sobre estos dos promeedios. Para ello, pues, yo puedo estimar tau para saber cuánto es el efecto que tiene el tratamiento sobre mi desenlace o mi parámetro a estudiar atribuible en mi medio. Como suponemos que las unidades experimentales son homogéneas y tienen un promedio de respuesta similar, es decir, que el mu va a ser similar entre grupos al inicio y que estos van a responder de manera homogénea en los grupos, antes de aplicar el tratamiento, solo se va a modificar el efecto del tratamiento, es decir, solo se va a modificar tau. Entonces, ¿qué pasa habitualmente con este tipo de pruebas? En muchas situaciones se desea comparar pues, las medias de los tratamientos por pares. O sea, yo quisiera comparar la media entre este grupo y este. Pero también deseo comparar las medias entre grupos, es decir, entre este grupo y entre este y este, entre este y este, entre este y este. O sea, aquí tengo 4 grupos, yo puedo hacer hasta 6 comparaciones entre grupos. Es decir, estamos interesados en realizar una comparación entre grupos. Entonces, el problema de ello es que mientras más crecen mis grupos de tratamiento o mis grupos de exposición, mayor va a ser la probabilidad de cometer un error tipo 1 cuando yo quisiera comparar entre dos grupos. Por ejemplo, aquí tengo 4. Entonces, yo aquí realizaría una comparación al comparar este grupo con este grupo. Este grupo con este grupo es otra comparación, este grupo con este grupo. Ya llevo 3 comparaciones. Yo quisiera comparar el grupo verde con el naranja, pues ya llevo otra, y entre el naranja y el, perdón, entre el verde y el morado ya tengo más. Entonces ya llevo cuatro, cuatro, 5 comparaciones. Finalmente yo puedo comparar el grupo naranja con el morado, pues ya llevo 6 comparaciones. Entonces, mientras más aumente el número de comparaciones que yo estoy evaluando entre grupos, mayor va a aumentar la probabilidad de que yo cometa un error tipo 1 entre alguna de esas comparaciones. Entonces, nada como para que vean, ah, mientras más aumenta mi número de grupos o mi número de comparaciones que yo realice, mayor va a ser la probabilidad de que yo cometa un error tipo 1 cuando pues tenga un alfa igual a 0.05. Entonces, aquí yo puedo tratar de ajustar por estas comparaciones múltiples. Una forma muy sencilla y muy práctica es con el método de Monferroni. El método de Monferroni lo que hace es penalizar con las comparaciones que yo estoy evaluando. Es decir, si yo quiero estimar un valor de P a través de una comparación con la prueba de Germander, el método de Monferroni va a penalizar con el número de comparaciones que yo estoy realizando. Entonces, si yo quisiera comparar al menos estos 4 grupos, tendría que hacer 6 comparaciones. Entonces, el método de Bonferroni lo que hace es penalizar por esas 6 comparaciones. O sea, lo que me dice es, voy a dividir el valor P que tú tengas entre el número de comparaciones que tú realices aquí. Es el método de Bonferroni. Es muy sencillo para aplicar en la vida práctica. Otro método para hacer comparaciones múltiples es a través del método de Tukey. El método de Tukey es un método muy útil y muy poderoso para hacer comparaciones entre grupos, porque aparte de penalizar entre comparaciones, me va a permitir evaluar una diferencia más amplia entre ambos grupos. De manera muy simplificada, el método de Tukey lo que hace es evaluar los errores independientes, o más bien va a penalizar a través de los famosos errores independientes.
Entonces, el método de Tukey, de manera muy general y de manera muy simplificada, es un método que te permite tener mayor potencia estadística para hacer evaluaciones múltiples. Bueno, entonces me fui muy rápido porque sí me interesa que para esta clase tengamos bien clara la parte práctica. Entonces, no sé si hasta el punto de la parte teórica hay alguna duda o comentario. No, doctor. Yo tengo una pregunta. Dime, El Daniel. hecho de que el método de Bonferroni divida el error tipo uno entre el número de las combinaciones, Ujú. ¿no hace que o sea, el encontrar diferencias sea mucho más difícil? Sí, justamente por eso busca eh, penalizar a costa de que tu error, perdón, a costa de que tu parámetro alfa pueda ser más pequeño cada vez. Esto habitualmente se utiliza no tanto estudios con grupos pequeños, entre comillas, o sea, con grupos de 3, 4 personas. Se utiliza más que nada en estudios donde realizas varias comparaciones entre grupos mm, con muestras seriadas y con particiones infinitesimales de mediciones. Habitualmente en estudios genéticos aquí presentes. Por ejemplo, si tú quisieras evaluar el efecto que tiene un SNP, comparándolo con otros 10.000 SNPs, entonces ahí tendrías que elevar es el secuencial de 1 a 10.000 para sacar el número de comparaciones aquí. O sea que al final son muchas comparaciones las que podrías hacer. Entonces, de manera muy pragmática, el valor, eh, el valor P que necesitas para lograr una significancia estadística habitualmente es muy pequeño, pero por lo mismo, o sea, tú requieres alcanzar ese valor P para poder atribuir diferencias reales. Que te digo, esto normalmente se presenta en estudios genómicos, en estudios donde tengas muchos grupos de comparación. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, eh, pasemos a la parte práctica. Bueno, entonces, ¿cómo se puede simplificar todo este chorro mareador teórico en el aspecto práctico? Bueno, número uno, sepan que la prueba de ANOVA no solamente les va a servir para hacer comparaciones en 3 o más grupos, sino que es una familia de pruebas estadísticas que te permite controlar por muchos factores, pero que también te permite asignar un efecto fijo, un efecto aleatorio dentro de una prueba de valor. Entonces, aquí vamos a ejecutar dentro de mi script una prueba ANOVA convencional, que es probablemente la que más se ha utilizado en física básica interna. Entonces vamos a utilizar la paquetería de Tidyverse para este ejemplo y vamos a utilizar la base de datos de PlantGrow, que es una base que si ustedes le dan aquí en interrogación, es una base en la cual pues se hizo un experimento en dos eh, dos campos de cultivo, en la cual se midió una característica, me parece que es la longitud del trigo, o la longitud en la que creció el trigo, entre diversos grupos de exposición a pesticidas. Creo que al grupo control no se le dio evidentemente pesticida, al tratamiento uno se le dio un tipo de pesticida, al tratamiento 2 creo que se le dio otro tipo de pesticida. Pero bueno, entonces lo que quisieron ver estos amigos fue ver si no es pesticida, es abono. Si el abono modificaba el crecimiento del trigo en cuanto a la longitud que pudiera llegar a alcanzar. Bueno, entonces aquí yo tengo ya mi vector de mis datos. Puedo ver que de mi cultivo uno, que es el, el cultivo de la parcela uno, eh, terreno uno, que la longitud promedio del trigo
alcanzó 4.17 y este pertenece a la parcela del grupo control. Y así yo me puedo ir con la parcela 2, con la parcela 3, la parcela 4, la parcela 5, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, de manera muy general, yo puedo obtener una este, muestra aleatoria de estos 10 grupos para ver si esta medición se vuelve extrapolar. Entonces tengo 3 grupos de tratamiento. Grupo control, el tratamiento 1 y el tratamiento 2, ¿no? Para aplicar una prueba de ANOVA, que es muy sencillo, solamente acudo a mi función de A o B, que es análisis de Barring. Yo especifico mi variable continua, la cual yo quiero evaluar en mi parámetro de enlace, y yo especifico mis grupos de intervención o de tratamiento. Entonces aquí, como pueden ver, si yo corro esta prueba, me va a arrojar varias cosas de interés. Bueno, y también tengo que especificar de dónde salen los datos. Entonces aquí yo tengo dos cosas muy interesantes. Tengo la suma de cuadrados del grupo y la suma de cuadrados de los residuales. ¿Se acuerdan? Yo les dije que la prueba de ANOVA lo que busca como su principal métrica de estimación es una estimación de mínimos cuadrados. Entonces, una estimación de mínimos cuadrados puede ser la suma de los cuadrados entre el grupo y los errores. Ahora, si yo promedio la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados de los residuales, yo puedo sacar mi estadístico F. ¿Se acuerdan? El estadístico F viene siendo una división entre la suma de cuadrados totales y la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos. Entonces, si yo divido la suma dentro de los cuadrados totales, es decir, si yo divido este numerito que es la suma de los cuadrados entre el grupo, yo lo divido entre la suma de los cuadrados residuales, yo voy a tener un famoso estadístico F. Entonces, el estadístico F nace a través de la división de estos dos métodos. Y a partir de mi estadístico F, yo puedo sacar un valor P. Aquí ya lo sacó, pero pues básicamente el valor P es de 0.0159. Entonces, de manera muy general, el estadístico F lo que nos quiere decir es que recordemos, lo que nos quiere decir el estadístico F es que algunos de los tratamientos tienen efecto diferente a cero. También nos puede decir que alguna de las medias es diferente a uno de los grupos. Entonces, de manera muy general, el estadístico F nos ayuda a contrastar de manera muy general estas dos hipótesis. Principalmente esta segunda, que alguno de los promedios es diferente entre alguno de los grupos. Entonces, habitualmente lo que utilizamos para evaluar cuál de los grupos es la que nos está dando esta diferencia es hacer un análisis entre grupos o un análisis post hoc. Entonces aquí voy a realizar un análisis post hoc entre mis grupos utilizando una prueba de Tukey para evaluar pues cuál es el promedio entre el grupo 1 contra el control. El grupo 2 contra el control, el grupo 2 contra el grupo de tratamiento 2 contra el grupo de tratamiento 1. Entonces, como puedo ver, yo puedo sacar las diferencias entre el grupo de tratamiento con el grupo control. Como pueden ver, la diferencia es negativa, lo cual me quiere decir que comparado con el grupo control, el grupo de tratamiento 1 tuvo un crecimiento en cuanto a la longitud del trigo menor al control. Pero ¿qué pasa si yo pongo a comparación el grupo de tratamiento 2 con el control? Pues pareciera que este tuvo un mayor crecimiento. Pero ojo, el momento de que yo evalúo el intervalo de las diferencias del valor P, ninguno de los dos me arrojó diferencias significativas. No fue, sino que hasta que yo evalúo el grupo de tratamiento 2 contra el grupo de tratamiento 1, que me arrojó una diferencia estadísticamente significativa. Pareciera que el grupo de tratamiento 2 tuvo un mayor crecimiento comparado con el grupo de tratamiento 1. Aquí también yo puedo hacer una
evaluación con un ajuste con un método de Bonferroni y con un método de Bonferroni. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es ajustar por el número de comparaciones, algo muy similar a lo que tú me preguntabas antes. Entonces este es el valor P de mi comparación del grupo de control con el grupo de tratamiento. El valor P del grupo de comparación del control con el tratamiento 2 y el valor P del tratamiento 1 con el tratamiento 2. Y aún así puedo observar que existe una diferencia significativa entre el grupo 1 con el grupo 2. ¿Qué hubiese pasado si eh, yo hago una prueba de Tukey cuando yo tengo muchos grupos de tratamiento? Vamos a pensar 15 grupos de tratamiento. En alguno de estos probablemente me hubiese arrojado un valor P con significancia estadística. Entonces, lo que se sugiere cuando yo tengo varios grupos, más de 10 grupos de estudio, es ajustar por un método como el método Ferrón. Entonces, para ello, ah, también tengo que evaluar el supuesto de la homogeneidad de varianzas. Entonces, el supuesto de homogeneidad de varianzas es, bueno, ya sé que existe un promedio que es diferente entre el grupo, ya sé que este promedio se debe a o esta diferencia del promedio se debe al grupo 2 y 1, a mí me interesa saber que las varianzas entre los dos grupos, o más bien la varianza entre los grupos sea homogénea entre sí. Es decir, que la amplitud de la distribución normal sea constante entre estos dos grupos. Para esto, yo aplico la prueba de Levené. La prueba de Levené lo que me indica es, bueno, la homogeneidad de las varianzas es constante o no lo es. Pues la hipótesis nula es que las varianzas son constantes entre los grupos. Y la hipótesis alterna es que alguna de las varianzas de los grupos es diferente. Entonces, aquí lo que me interesa es que el valor P sea mayor a 0.05, para que entonces yo pueda decir que la varianza sea homogénea entre los grupos que estoy estudiando. Pues aquí, como pueden ver, la prueba de Levené me dijo que la varianza es homogénea, lo cual pues, quiere decir que la prueba de ANOVA estuvo bien aplicada. Se puede relajar el supuesto de la homogeneidad de las varianzas con varios métodos, pero habitualmente la prueba de Levené es la que más pesa en este tipo de comparación. El otro supuesto es la normalidad de los errores, que se puede evaluar como un ggplot para tratar de ver si los errores siguen esta línea de distribución. Si los errores no se comportan como una distribución simétrica, entonces la prueba de ANOVA no es valorada. Y pues yo también le puedo sacar una prueba de normalidad a estos errores y aplicarle una prueba de normalidad con una prueba de Shapiro test. Y como pueden ver, el valor P es mayor a 0.05, lo cual nos indica que los errores se distribuyen de manera. La prueba de Shapiro-Wilk, pero aquí está la prueba de Shapiro-Wilk, para que vean, un valor P es mayor a 0.05 y nos indica que los errores se distribuyen de manera. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, por alguna razón, no hubiese aplicado una prueba de ANOVA? ¿Qué otras alternativas hay a la prueba de ANOVA? Pues existe la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? Que es la prueba que habitualmente se enseña para decir, bueno, si no cumple distribución normal en variable continua, pues entonces aplico la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese aplicado la prueba de Kruskal-Wallis? Pues igual, me arrojó un valor P de 0.018, lo cual indica que alguno de los rangos entre los grupos es diferente. ¿Cuál? Pues tendría que hacer una prueba post hoc para determinar en cuál está mi diferencia. Vamos a graficar los resultados para que lo vean. Entonces, esta es la longitud este es el promedio de longitud del trigo en la parcela control, tratamiento 1 y tratamiento 2. Ayúdenme, ¿quieres? Daniel, ¿estarás por ahí? Sí, ¿Qué puedes decir al respecto de esta gráfica? Es una caja de bigotes, tiene que evaluar la variable, el beneficio popular, y etc. ¿Qué me puedes decir del tratamiento 2 con respecto al control y al tratamiento 1? pues el tratamiento uno tiene una
mediana un poco menor en relación al peso que el control. Ajá. Y el tratamiento 2 pues tiene una mediana mucho mayor, ¿no? Bueno, no sé si mucho mayor, pero mayor que el control y que el tratamiento uno. Exacto. Entonces, vamos a pensar que tú diseñaste este experimento para este, probar dos nuevos eh, abonos para ver si la longitud del trigo crece o disminuye. ¿Con cuál te quedarías tú? Pues parecería que con el tratamiento 2, ¿no? Exacto, porque es el que pareciera que hace que la longitud del trigo crezca, ¿no? Con respecto a quién, y aquí esta es la parte importante del por qué hacer una comparación post hoc, es útil y no solamente quedarse con una nova. Am, o sea, Yo le dije, según el ANOVA, la... O sea, es que el ANOVA únicamente te dice si hay diferencias, ¿no? exacto, de Pero manera muy, si nos basamos en lo que vimos en las comparaciones múltiples, la diferencia es entre el tratamiento uno y el tratamiento 2. exacto, exacto. Entonces, aquí lo que en realidad estás haciendo es una comparación, perdón, una conclusión basada en que tu grupo de tratamiento 2 tuvo un mayor crecimiento solamente con respecto al tratamiento uno. Pero el tratamiento uno, ¿qué le pasó al trigo? Sí, pues pesa menos, ¿no? Pues más bien mide menos, ¿no? Ajá, exacto. O sea, pareciera que en lugar de que el abono hiciera que creciera tu trigo, pues pareciera que le afectó, ¿no? O sea, como que disminuyó tu largo. Entonces, aquí, pues, bono de tratamiento uno, pues parecía que en lugar de que lo mejorara, pues lo acortó, ¿no? Entonces, tú Claro, podrías, ajá, o sea, en realidad sí, la comparación es el control. eh, o sea, no está habiendo diferencias, ¿no? exacto, exacto. Entonces aquí es el punto al que quería que llegara. O sea, si tú nada más te vas con la falsa opción de que la nova es la panacea de la panacea para medir el efecto, eh, pues probablemente eh, solo estés viendo parte de esta foto, ¿no? Porque entonces tienes que preguntarte, pues, bueno, ¿comparado con quién? Si mi grupo control es el que supuestamente le eché agüita para ver que no hice un efecto, y yo estoy sacando mi conclusión de que el tratamiento 2 es mejor para que crecer el abono, pero para crecer la del trigo, pues entonces es una conclusión sesgada, porque el tratamiento uno lo que hizo es que disminuyó este, la longitud del trigo y por ende, pues al momento de hacer la comparación por ANOVA, pero al momento de hacer la prueba de ANOVA, pues esta pues, salió que pues, alguno de los medios fue diferente. Pero ya al momento de que haga la comparación post hoc, pues ya me doy cuenta de que el tratamiento 2 solamente tuvo un efecto, pero comparado con el tratamiento, pero no sobre el control. Pero de manera muy general, ninguno de los dos abonos sirve para mejorar el crecimiento del trigo. ¿Sí quedó clara esta parte del por qué es importante hacer una comparación post hoc al momento de hacer una nova? Sí, Sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo con un experimento que se hizo en el área de odontología, para el cual Pepe nos va a ayudar a interpretar los resultados. ¿Estás por ahí, Pepe? Sí, aquí ando. Bueno, entonces vamos a otro estudio. Entonces, este estudio, bueno, más bien esta base de datos se sacó de un estudio en la cual se dio como tratamiento la vitamina C a dosis de 0,5, 1 y 2 miligramos a 70 como cochinitos estos de guinea pig, como estos como cochinitos, no sé, es como un cuyo, creo. Bueno, entonces, y esto se dio utilizando tres métodos. O sea, se les dio vitamina C a dosis de 0,5, 1 y 2 miligramos, utilizando dos vías de administración. Jugo de naranja
y ácido ascórbico. Aquí son como estas tabletitas de redoxón y todo eso, ¿no? Entonces, eh, esto se codificó de la siguiente manera. La variable len, la variable len es la longitud de el tamaño, la longitud del diente de cochinito. La variable sub representa la forma en la que perdón, representa el grupo de intervención, ya sea vitamina C o OG, que me parece que es grupo control. No sé si estoy bien. Bueno, lo que importa es la vitamina C. Vitamina C o grupo control. Y la 2 representa, perdón, C es vitamina C, pero ácido ascórbico, ah, con estas tablitas de reductor, y Orange Juice es jugo de naranja. Y la dosis es la dosis de vitamina C que se suplementó dependiendo de la vía de administración. Entonces, vean, cochinito le dieron vitamina C mediante tabletas de ácido ascórbico y se lo dieron a 0.5 miligramos. Y todo este grupo también está acá, ¿no? Está a 0.5. Entonces, el grupo de cochinitos que les dieron ácido ascórbico a dosis de 0.5 miligramos. Este es el grupo de cochinitos que les dieron ácido ascórbico a dosis de 1 miligramo sobre decilitro. 1 miligramo al día. Este es el grupo de cochinitos que se les dio ácido ascórbico a 2 miligramos por día. Y tenemos el grupo de cochinitos que se les dio eh, vitamina C por jugo de naranja a dosis de 0.5, 1 y 2. Bueno, ya tenemos el diseño de experimento bien conceptualizado. Entonces, aquí vamos a hacer una prueba de ANOVA, donde mi variable dependiente va a ser la longitud del diente y yo quiero ver el efecto que tiene la vía de administración, es decir, el ácido ascórbico contra el jugo de naranja. Y aparte, quiero ver el efecto de la dosis, es decir, si a mayor dosis cambia el crecimiento. Entonces, aquí corro mi prueba de ANOVA. Y como pueden ver, mi prueba de ANOVA me arrojó cosas interesantes. Primero, que tengo dos estadísticos F. El estadístico F, acuérdense que es la división híjole, es la división entre la suma de cuadrados totales entre la suma de cuadrados dentro del tratamiento. Entonces, tengo que, para sacar este estadístico F, yo voy a dividir la suma de cuadrados de la suplementación, o de 105, entre la prima de cuadrados que lo recibo. Decimales más, decimales menos, porque pues aquí lo acortan a nada más 1, pero el valor este se acerca a esta división. Y yo tengo el estadístico F atribuible a la 2. Este es el estadístico. Entonces, quieren lo podemos ver con la gráfica para que interpretemos. Si quieren una gráfica, mm, ¿sí? Ya, muy bien. Si quieres, Pepe. No, espera. Pepe. Ya. Ahorita, si quieres, Pepe, interprétame estas dos gráficas. Sí, pues sería que, bueno,
ahí comparan, ¿no? A los grupos que le dieron jugo de naranja y la vitamina C. Pero aquí lo que se ve es que a los que le dieron el jugo de naranja tuvieron una media más alta de la longitud de los dientes Ajá, en comparación exacto, con el grupo al que dieron la vitamina C en pastillas de ácido ascórbico. exacto, ¿no? Entonces uno pareciera que se queda con la noción de que dar vitamina C a través del juguito de naranja aumenta el crecimiento de los dientes, ¿no? Ujú, Entonces ahora sí, ¿qué pasa si yo hago una comparación de dosis entre los grupos? ujú. Aquí, por ejemplo, bueno, ya compara las dosis, ¿no? A los que se les dio la dosis más baja bueno, aquí yo comparo los dos grupos, a los que, ah, a ver, bueno, a ver, por ejemplo, hablando de la dosis más alta, Ujú. eh, pues yo lo que alcanzo a ver es que, pues, a los que se dieron los 2 miligramos tanto de jugo de naranja como de vitamina C, pues sí se mantuvieron como casi iguales, ¿no? Las medias de lo que crecía el diente. Pero Exacto. ya, por ejemplo, hablando a los que se les dio una dosis de 1 miligramo, sí fue mayor la media a los que se dieron 1 miligramo de jugo de naranja en comparación a la media a los cobayos a los que se les dio vitamina C, ¿no? Ándale. Y hablando de la dosis de 0,5 miligramos, pues igual tuvo como la misma tendencia de que fue mayor la media a los que se les dio el jugo de naranja en comparación a los que se les dio la vitamina C. Entonces, pues tal vez la dosis más efectiva, o bueno, a lo mejor el tratamiento como más efectivo, sería los que se les dio jugo de naranja en 1 miligramo. Ajá. O sea, aquí, exacto. Y tocaste varios puntos que vamos a discutir poco a poco, ¿no? Aquí hay algo que dijiste muy interesante y un motivo de ver en la gráfica es que independientemente de la forma de administración, pareciera que el crecimiento fue similar cuando alcanzaron los 2 miligramos sobre decilitro. Pero 2 miligramos por día, Ujú, ¿no? La otra cosa es que conforme disminuye la dosis, pareciera que se modifica el crecimiento dependiendo de la forma en la cual tú administras la vitamina C, ¿no? O sea, la gente a la ujú, cual se lo diste por ácido ascórbico, a dosis de 1 miligramo, pareciera que va a tener un menor crecimiento que la gente que se lo diste a la misma dosis, pero por juguito de naranja, ¿no? Y ujú, pareciera que a la gente que igual le diste 0,5 va a tener un menor crecimiento comparado con la gente que igual le diste la misma dosis, pero por juguito de naranja. Entonces, una conclusión ujú, muy acertada que tú hiciste es que, pues bueno, el juguito de naranja pareciera que es una forma efectiva de administrar vitamina C, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pareciera que cuando llegas a una dosis de 2 miligramos por día, pues da igual la forma de administración, ¿no? ujú, Entonces, ¿esto cómo se llama desde un punto de vista estadístico? Una famosa interacción. Entonces, ujú, cuando una interacción es ver cómo se modifica el efecto de tu variable dependiente en función de dos variables que tú estás evaluando al mismo tiempo, ¿no? O dos grupos de intervención. Entonces, aquí, yo ya sé que la forma en la cual se suplementan la vitamina C afecta en el crecimiento de los dientes, ¿no? O sea, pareciera que, a grosso modo, la gente que se les administra por tipo perdón, a la que se les administra por juguito de naranja, pareciera que el promedio es relativamente mayor, ¿no? Ahorita olvidemos un poquito del valor P que aparece aquí en esta prueba. Pero yo ya sé que lo que más impacta en el crecimiento del diente es la dosis, o sea que mayor dosis más va a crecer el diente. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo a interactuar los, eh, dos, eh, los dos fenómenos? Es decir, la dosis y la forma en la suplementación. Pues pareciera que aquí el efecto va a ser mayor para el juguito de naranja. O sea, aquí puedo ver
que el promedio del crecimiento del diente va a estar determinado principalmente por el juguito de naranja hasta cierto punto, ¿no? Ya después da igual si lo administras por juguito de naranja o por ácido ascórbico. Entonces, para esto también nos ayuda las pruebas NOVA para evaluar interacciones entre grupos, o sea, ver si en algún punto se modifica el efecto en función de mi tratamiento y de mi dosis. Entonces, regresémonos tantito a esta gráfica. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido un efecto de interacción? Ah, pues simplemente el promedio hubiese estado más bajo aquí, más bajo aquí y más bajo aquí. Una interacción aquí se vio porque, en parte, llega un punto en el cual se satura el efecto. O sea, pareciera que da igual si lo das por juguito de naranja o por ácido ascórbico. O sea, en algún punto se van a tocar las líneas. Entonces, así es como se puede visualizar el efecto. Como que en algún punto de una gráfica como esta, interacción, las líneas se toquen. O sea, el punto de intersección este, diverge en algún punto. O sea, aquí divergió en los 2 miligramos. Pero bien, si lo seguimos extrapolando y damos dosis de 3 miligramos, 4 miligramos, 5 miligramos, pues probablemente podemos ver que si este efecto se mantiene, pareciera que ahora, y si extrapolamos esta línea, el juguito de naranja, no, el ácido ascórbico pareciera que va a tener un mayor efecto, mientras que el juguito de naranja pareciera que su efecto se reduce hasta cierto punto. Entonces, así es como podemos ver las interacciones, como una modificación del efecto esperado sobre una intervención. Vamos a hacer nada más, por último, una comparación múltiple. Y vean, dentro de esta prueba de ANOVA, podemos ver que existe una diferencia entre la administración por ácido ascórbico y juguito de naranja, donde, como bien dijo Pepe, bueno, si tomamos aquí como referencia al juguito de naranja, el ácido ascórbico tiene un menor efecto. Es lo que vemos aquí. Omitan ahorita esta prueba P que está aquí, no está bien establecida por el paquetito, pero este es el verdadero valor P. Entonces, comparado con el juguito de naranja, el ácido ascórbico tiene un menor promedio, ¿no? Como se puede ver aquí. Pero si yo quisiera evaluar el promedio entre 1 miligramo y 0.5 miligramos, pues yo tengo que hay una diferencia de 9.13 centímetros, creo que está medido en milímetros la longitud del diente. 2.5 hay una diferencia de 15, o sea, no, sí, gráfico rápido. Aquí estamos evaluando la dosis y estamos evaluando la dosis. Ok, ya, ahí está. Si yo quisiera evaluar la diferencia entre 1 y 0.5, pues hay una diferencia promedio de 9.3, ¿no? Si yo quisiera evaluar la diferencia de 2 en 0.5 miligramos, es una diferencia de 15 centímetros en la longitud del diente. Si yo quisiera evaluar la diferencia entre 2 y 1, pues hay una diferencia de 6 milímetros, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, pues hay forma de entonces visualizar esta comparación múltiple con una interacción. Y sí, pero se vuelve un poco más complicado de evaluar. Entonces, para esto, vamos a basarnos en estas dos gráficas. Si yo quisiera evaluar la diferencia que hay entre el grupo de ácido ascórbico a 0.5 miligramos con el juguito de naranja a 0.5 miligramos, vamos a ver que la diferencia entre esta curva, entre esta gráfica y esta, es de menos 5.25, ¿no? Con una P significativa. Entre juguito de naranja 1, este verde, con juguito de naranja de 0.5, esta, una diferencia de 9.47. Estoy evaluando este con este ahora.
Pero la que nos interesa finalmente es la interacción que pudiera representar esta con esto. O sea, el juguito de naranja, dosis de 2 miligramos, mm, aquí, con juguito de naranja, con ácido ascórbico a 2 miligramos. Pueden ver la diferencia, es nula. El valor P es mayor a 0.05. Entonces, aquí es donde pueden distinguir una diferencia con una interacción combinada. O sea, si les interesa hablar este con este con este con este con este, con este, a todos contra todos, ¿no? Para esto, lo habitual es que se haga una corrección de Bonferrón. Aquí sí aplica, Daniel. Y yo quisiera evaluar una interacción, o una comparación múltiple dentro de una interacción. Aquí sí ya empezaría a pensar en comparación por Bonferrón y para que entonces penalice el valor P en función de las comparaciones que yo estoy realizando. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta?